Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanas. Ha salido el sol. Hoy es viernes. Y si hoy es viernes, hablaremos de todo. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior. Tú te vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse, no pueden. Hoy es viernes 6 de marzo 2015, programa número 954. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Como decía, salió el sol, entonces hablaremos de todo un poco. La retórica del cariño y los asteísmos. ¿Qué es un asteísmo? Busquen diccionario. Desde muy temprano en nuestras vidas aprendemos la simulación que entraña el uso del lenguaje con propósitos de manipulación. Lenguaje con propósitos de manipulación. Las primeras lecciones las recibimos en retórica infantil del cariño. Aquella forma de hablar de los adultos que hipocorísticamente, busquen qué quiere decir hipocorístico, asteísmo sin H, con S, y lenguaje hipocorístico. Quieren congraciarse con los pequeños, acomodando artificialmente su lenguaje al de los niños. El lenguaje de los niños llama ¿qué? Poté. Se llama lenguaje hipocorístico de los niños. Todo tiene que ser expresado en diminutivo. Parece que hubiera que reducir de tamaño la realidad para que pueda caber en sus mentes diminutas. En el mundo de los niños no hay pájaros ni osos, sino pajaritos y ositos. El avioncito, el trenito. Y todavía hay gente en las oficinas que dicen, espere un minutico. Ay. Crecen los niños y en muchos casos el lenguaje no crece con ellos. Sigue en su forma minúscula simulando la pequeñez para esconder timideces, extravíos y una que otra debilidad. Por eso hay quienes no piden nunca un aguardiente o un beso, sino un aguardientico, un besito. Quienes nunca ganan o cobran pesos, sino pesitos. A quienes nunca se les tiene que esperar algunos minutos, sino algunos minuticos. Quienes no tendrán nunca una amiga, un trabajo, una casa o un carro, sino una amiguita, un trabajito, una casita, un carrito. Me da ira. En todos esos casos, no importa cuál sea el tamaño de la referencia. Y tiene un pipicito. No existe propiamente un idioma del cariño y de la ternura hasta el punto que se requiera de aprendizaje constante y especializado de sus formas más comunes de expresión. Tampoco sus manifestaciones se reducen al uso de los diminutivos. Cariño y ternura son espontáneos porque son emociones incontrolables que comprometen fibras todavía desconocidas de nuestra vida interior. Si hay un lenguaje que bien te expresa, este es el de las características del gesto, el beso, la caricia, la mirada. No obstante, hay una retórica del cariño que es lingüística, que pertenece al mundo de la simulación mediante palabras. A esta retórica pertenecen muchas figuras, una de las más comunes es la del asteísmo. Busquen esos insultos que no son propiamente insultos, esas represiones que son halagos, esas intimidades que son más bien carantoñas, se llaman asteísmos. La negra querida, a una persona blanca de ojos azules, negra querida, gorda y tiene un cuerpo de guitarra. Con que su marido saluda a su blanquísima esposa es un asteísmo de los más comunes. También son asteísmos el bobo, del no llore mijo, no sea bobo. O aquel viejo con el que saludamos a veces hasta a los amigos más jóvenes, o como el odioso gordo con el que algunas novias o esposas se refieren a su pareja.
Los asteísmos son expresiones que contienen mucho cariño, pero que tienen apariencia de represión y de vituperio. Vituperio con B pequeña. Búsquenla. No pueden ser traducidos literalmente porque a través de ellos se expresa el sentimiento y la familiaridad. Existen en todos los idiomas y son de esas contradicciones que la retórica del cariño ha diseñado desde tiempos inmemoriales. ¿Habrá algo más literalmente cruel que decir que un niño es tan lindo que me provoca comérmelo a mordiscos? Esta expresión descontextualizada manifiesta intenciones caníbales, horripilantes y hasta macabras. Sin embargo, pertenece a la retórica del afecto en el que se presentan contraposiciones entre el deseo y la palabra, como el yo te mato. Es que yo no. A un hijo. De las mamás cuando el niño demuestra alguna de sus muchas precocidades. El lenguaje pierde su relación con la realidad y comienza a manifestar lo escondido. Esa es la retórica de la ternura que le permite al amante llamar a su amada mi peor es nada, mi dolor de cabeza, mi adorado tormento. Mi dulce abrigo. Y cambiando de tercio, entremos a la seriedad. Madurez. No es un vocablo proveniente de Venezuela. No. Madurez es la perseverancia y la habilidad para trabajar en un proyecto o en la solución de un problema y que a pesar de las dificultades no se cae en el fracaso y en la desilusión. Qué bonita definición. Madurez es la capacidad de enfrentar el desagrado y la frustración, la incomodidad y la derrota sin lamentarse ni quejarse. Madurez es la habilidad para controlar el enojo y la ira y la capacidad para limitar asperezas sin apelar a la ofensa o a la agresión. Madurez es humildad o lo que llamamos sencillez de corazón. Es ser grande para reconocer que me equivoqué y cuando se tiene la razón no decir con todo orgullo, te lo dije. Madurez es la confianza firme para tomar una decisión y sostenerla. El inmaduro se pasa la vida explorando un sinfín de posibilidades y nunca hace nada. Madurez es la seguridad de sostener la decisión tomada. El inmaduro es un maestro en coartadas, es un ser confundido y desorganizado. Su vida es un cúmulo de promesas rotas, de amigos que pasan, de trabajo sin terminar y de buenas intenciones que de un modo u otro jamás se han materializado. Miren para la derecha. Madurez es el arte de vivir en armonía con nosotros mismos y con los nuestros y con nuestros seres queridos sin pretender cambiarlos para que sean como nosotros queremos que ellos sean. Le preguntaron a una reina de belleza, ¿qué es la UNICEF? Y ella respondió, con toda seguridad, la unisex es la ropa que usan hombres y mujeres. Algunas consideraciones sobre tu muerte. Vamos a ver cuántos de ustedes encuentran al personaje. No quiero que te marches de esta vida sin antes despedirnos, porque has hecho un mal inmenso a mucha gente, has arruinado a familias enteras, has obligado a legiones de compatriotas a emigrar a otras tierras, has vestido de luto a incontables hogares, a los que creías tus enemigos los persigues sin cuartel, los encerraste en ergástulas que no lo merece ni un animal, los insultaste, los humillaste, te burlaste de ellos, no solo porque te creías poderoso, sino inmortal, porque al fin de los tiempos no era contigo. Pero llegó tu turno, los plazos se acaban, el término de tu contrato llega a su fin, tu ciclo vital se apaga poco a poco, y no de la mejor manera. Probablemente morirás en una cama, rodeado de tu familia, asustada, porque va a tener que rendir cuentas una vez que des tu último aliento.
te vas de esta vida lleno de angustia y de miedo. Así van a estar los curas a quienes perseguiste e insultaste, los representantes de esa iglesia que ultrajaste a placer. Claro que te van a dar la extrema unción y los santos óleos. No una es lo mismo. Es lo mismo. Pero no todo el mundo lo sabe. No una, sino muchas veces, pero tú y ellos saben que no servirá de nada. Es solo para caminar, para calmar el pánico que hace presa a tu alma ante el momento que todo lo define. Mueres enfermo, padeciendo del desahucio, las complicaciones inmunológicas, los terribles efectos secundarios de las curas que prometieron alargar tu vida. Tus órganos se van apagando uno a uno, las facultades van perdiendo el brillo que las caracterizaba, tus líquidos y efluvios son colectados en bolsas plásticas con ese hedor a muerte que tanto te repugna. Dime si en este momento, antes de que te apliquen una nueva inyección para calmar los dolores insoportables que padeces, vale la pena que me digas que vale la pena que me digas que no te pueden quitar lo bailado, ¿ah? Los viajes por el mundo, los maravillosos palacios que te recibieron, las paradas militares en tu honor, las limusines, los títulos honorarios, los pisos de los hoteles 5 estrellas, las fastuosas cenas de estado. Dime ahora que vomitas la papilla de Auyama que te tratan de dar las enfermeras, si era de eso de lo que se trataba la vida, pues ese brillo y el oropel ya no están entre los monitores y máquinas de resucitación que te rodean. Esas marchas y aplausos ahora son tonos y alarmas de sensores que regulan tus signos vitales que se hacen más débiles. Puedes escuchar al pueblo de tu país afuera de tu cuarto. Debe ser tu imaginación o los efectos de la morfina. No estás en tu patria, estás en otro lado, muy lejos, entre gente que no conoces. Sí, estás muriendo en tu propio exilio, entre una banda de pilluelos a quienes les has tratado de entregar tu propio país. Tus últimos momentos los pasarás entre chulos y estafadores, entre tu corte de aduladores que solo te muestran afecto porque les dabas dinero y poder. Todos te miran preocupados y con rabia. Nunca dejaste que ninguno de ellos pudiera tener la oportunidad de sucederte. Ahora los dejas al descampado y tu país al borde de la guerra. ¿Era eso lo que querías? ¿Fue esa tu misión en esta vida? Olvídate del cuento de los pobres. Ahora hay más pobres que cuando llegaste al poder. Olvídate de justicia e igualdad cuando prácticamente le entregaste el país a una fuerza extranjera que ahora tendremos que desalojar a la fuerza y a costa de más vidas. Tengo la leve impresión de que ahora sabes que te equivocaste, creíste en un cuento de camino y te creíste revolucionario y por ser revolucionario, inmortal. Convocaste a tu lado a los muertos, a tus héroes, a esos fantasmas que también creíste con vida, a Bolívar, al Che, a Fidel, al Marx que nunca conociste y que recomendaba su lectura. El andar con muertos te llevó a la magia y a los babalaos. Te metiste a jurungar tumbas y a ofrendarle a una corte de demonios y malos espíritus que ahora te acompañan. Sientes su presencia en el cuarto. Vienen a cobrar, a recoger lo único que tenía valor en tu vida y que tan malamente apostaste por la oscuridad y el mal, tu alma. Bueno, me despido. Solo quería que supieras que pasarás a la historia como un traidor y un cobarde, que no rectificaste cuando pudiste, te dejaste llevar por tu soberbia, por tus ideales, por tu ideología, renunciando a lo más preciado, a tu libertad y a la libertad de los otros, y la libertad nos hace humanos. Dios tenga piedad de ti. ¿A quién le escribieron esa carta? Ahí se lo digo. Escuchen estas frases. El mal no tiene existencia por sí mismo, no es más que la ausencia del bien y existe solo para aquel que se transforma en su vida. Escuchen esta otra.
Llegaron los sarracenos y nos molieron a palos, pues Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, calla. Oración de los indios Sioux de Dakota del Sur, Estados Unidos. Oh gran espíritu cuya voz siento en las auras del viento y cuya vida se manifiesta en el palpitar del mundo, óyeme. Soy pequeño y débil, necesito tu fuerza y sabiduría. Haz que en mis pupilas quede prendida la belleza que has puesto en la creación para que siempre camine por senderos de luz. Haz que mis manos respeten las cosas que has hecho y que mis oídos capten tu silenciosa voz. Hazme sabio para que sepa leer los signos de los tiempos y contribuya a construir un mundo mejor basado en la justicia, la libertad y el amor. Haz que aprenda la lección de vida que tú has escondido en cada hoja y en cada tierra. Si busco la fuerza no es para ser más grande que mi hermano, sino para vencer a mi gran enemigo, que no es otro que yo mismo. Haz que yo esté siempre dispuesto para cuando me llames ir donde ti, con los ojos serenos y las manos limpias. Y así, cuando la vida se vaya desvaneciendo como el sol al atardecer, mi espíritu pueda descansar en ti sin temor. ¿No les parece eso como una oración y la más hermosa del mundo? Y la escribieron unos indios. ¿Indios? Escuchen esto. Entra un médico a la habitación del paciente y les dice a los familiares, por favor salgan de la habitación porque le vamos a poner un supositorio al paciente. Como a los 5 minutos sale el doctor y uno de sus familiares le pregunta, ¿todo bien, doctor? Claro, todo muy bien. ¿Y ese supositorio que tiene usted en la oreja? ¡Ay! El lapicero. Juan Jacobo Rousseau. El hallazgo principal de Rousseau es quizás el descubrimiento del niño, es decir, el descubrimiento de que el niño existe como un ser sustancialmente distinto del adulto y sujeto a sus propias leyes de evolución. Es preciso considerar al hombre en el hombre y al niño en el niño. Cada edad y cada etapa de su vida tiene su peculiar madurez y característica educativa. Si se pretende educar a un niño, antes debemos conocer su naturaleza, y si la educación que se proporciona a los niños es inadecuada, se debe en gran parte a la ignorancia de las características y necesidades propias de ellos. Recuerden que Juan Jacobo Rousseau escribió un libro que se llama El Enigma. Ante todo, Rousseau propone que la educación debe evitar lo artificial, dejando en la naturaleza el desarrollo de la educación. El niño desde que nace es apartado de su hábitat natural, y se le impide que ejerza su influencia sobre él. No haga, no haga. El término naturaleza que asume Rousseau no solo se refiere al medio ambiente, sino a la esencia de lo que el niño es, sus características y las bases de su persona. Y la naturaleza del niño forma parte de la acción, que es fuente del conocimiento. Eso permite concluir una de las máximas ideologías de Rousseau, que la educación del niño empieza al nacer, antes de hablar, antes de comprender lo que se le dice, pues a partir de entonces el niño ya está siendo educado a través de la acción, de la experiencia, que es anterior a todas las lecciones que pueda recibir. La vida intelectual se elabora sobre una base sensitiva y no son los libros ni las palabras lo que conviene a la sensibilidad del niño. No son los libros ni son las tablas de multiplicar, no. Las sensaciones se convierten en ideas y es importante que las primeras sean ricas y abundantes.
A lo largo del desarrollo del niño es necesario basar la enseñanza en la observación y experimentación. Todo lo demás lo adquiere por inducción. Una gran virtud en el trabajo realizado por Rousseau fue el reconocimiento del manejo de objetos como ayuda al niño para distinguir el yo del mundo que le rodea, teoría que posteriormente sería retomada y sobre todo aplicada en gran medida por Montessori. Incluso algunos pedagogos indican que es justamente Montessori una de las personas que más en práctica pusieron las teorías de Rousseau. Llama la atención en el trabajo de Juan Jacobo Rousseau la crítica que realizaba a las parábolas, al uso de palabras que quizás no sean reconocidas por el alumno en su vocabulario y sobre todo la asimilación a su entorno, como la novena del Niño Dios. Y además, lo poco bien parados que quedan los libros para él aborrecibles. Claro que destaca el que obviamente sea necesario que el niño lea, pero solo cuando a él le interese y sobre todo cuando le sea útil hacerlo, pues si no, lo que lea no tendrá sentido para él y será un obstáculo para su verdadera educación. En conclusión, será el libro un instrumento contrario a la educación. Cabe destacar el papel del maestro y su importancia que tiene en la ideología de Rousseau. Si bien no se refiere en forma abundante al mismo, sí destaca que la educación es algo abstracta, que se concreta por la mediación del maestro y que la crítica a la educación lleva aparejada la crítica a sus portadores. Y que una maestra de 50 años con un grupo de 40 niños de 8 años en un aula es un imposible, es un desacato. Es contra natura. ¡Qué negocio! Y si no, vean a la Universidad San Enfield. En un pueblito cercano a Pasto, el alcalde municipal recibe un telegrama urgente que dice: movimiento telúrico trepidatorio, posiblemente 7 en escala de Richter, detectado en su zona, localizar epicentro e informar alteraciones con la flora y la fauna. Movimiento telúrico trepidatorio, posiblemente 7 en escala de Richter, detectado en su zona, localizar epicentro e informar alteraciones con la flora y la fauna. Varias semanas después llega la respuesta del alcalde municipal de Pasto a sus superiores. Epicentro fue localizado y arrestado, ya confesó y está preso. Esperamos órdenes superiores. Telúrico quedó muerto en el lugar de los hechos. El tal Richter y otros 8 malparidos del movimiento trepidatorio se volaron, pero ya casi los pescamos porque los tenemos plenamente identificados. A la flora y a la fauna las echamos del pueblo por putas. Nota. No habíamos podido informar antes porque hubo un terremoto el hijueputa y la alcaldía quedó semidestruida. Epicentro, bueno. ¡Qué creatividad! ¿Por qué estamos aquí? Esto lo escribí hace unos 20 años, cuando estuve en un centro de rehabilitación para drogadictos durante 7 días. Estamos aquí porque no existe refugio alguno donde escondernos de nosotros mismos. Mientras la persona no se confronte en los ojos y en el corazón de los demás, está escapando. Mientras no comunique sus secretos, no hallará refugio. El hombre que teme ser conocido no puede conocerse a sí mismo ni puede conocer a los demás. Está solo. Fuera de nuestros puntos comunes, ¿dónde más podemos hallar tal esperanza?
Reunidos aquí, la persona puede al fin de cuentas manifestarse claramente a sí misma, no como el gigante de sus sueños ni como el enano de sus temores, sino como un hombre, parte de un todo, con su contribución para ofrecer. Sobre este terreno todos nosotros podemos echar raíces y crecer, no tan solos como en la muerte, sino vivos para nosotros mismos y para los demás. Oración. Dios está en mí como yo estoy en Dios y su poder omniabarcante se hace presente en mi existencia como un manantial de energía pránica y mental, capaz de manifestarse fuera de mí hoy, aquí y ahora, para que pueda derramar de su poder y sea entregada la luz en su santo y divino nombre, porque su bondad es infinita y su amor omnipresente. Pidan las memorias, ahí les queda. Y ahora escuchen esta. Promesa del ángel guardián. Así habla el Señor. Yo mandaré un ángel ante ti para que te defienda en el camino y te haga llegar al lugar que te has dispuesto. Acátale y escucha su voz. No le resistas, porque no perdonará vuestra rebelión y porque lleva mi nombre. Éxodo, Perícopas 23, capítulo 20, capítulo 23, Perícopas 20. ¿Cómo les quedó el ojo? Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida. El lunes hablaremos de lo que es la prosperidad. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy durante el día tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, de celos, de angustia, invoca al espíritu de sabiduría para que descienda sobre ti. Cuenta. Si algo encuentras con otro semejante, perdónalo, ámalo, agradece. Y si es contigo, perdónate, agradece. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.